Gracia y paz, amados hermanos. Esta historia maravillosa en el libro de Juan capítulo 21 acerca de la pesca milagrosa, después que el Señor Jesús se manifiesta a sus discípulos por tercera vez después que Él resucita, encierra muchas enseñanzas maravillosas. Yo quiero solo detenerme con ustedes hoy en este versículo 7, capítulo 21 de Juan, versículo 7, en función de la respuesta y la actitud de Pedro. Algo interesante, mira lo que dice la palabra. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, entendemos que era Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se le había despojado de ella, y se echó al mar. Qué tremenda actitud de Pedro. Apenas Pedro supo que era el Señor Jesús, él se despoja, se coloca la ropa porque se había despojado de ella y se lanza al mar. Entendemos que fue al alcance de Jesús inmediatamente. Él quería entonces estar junto a Jesús. Apenas supo que él era, él quiso correr hacia él. Qué tremendo. Qué actitud tan diferente de él mismo en una circunstancia similar. Para que podamos entender, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, desde el verso 4 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Usted está observando un tanto estas dos historias maravillosas. Son dos eventos donde el Señor hace un milagro de pesca. Los discípulos experimentan un milagro en la pesca, al punto que en ambos las redes no podían sostener y de milagro no se rompían. Había tanto pez. Pero quiero que distingas las dos historias. Una de ellas es cuando Señor Jesús está con sus discípulos y Él aún está aquí en la tierra, no ha sido crucificado, no ha muerto. La otra en Juan es cuando Jesús muere, resucita y se manifiesta a sus discípulos. Noten la actitud diferente de Pedro. En la primera, cuando él se da cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús era aquel rabí especial, aquel ser maravilloso, y él se asombra cómo es que les dijo: boga mar adentro y lanza la red. Y él le dice: toda la noche hemos pescado, pero si tú lo dices, en tu palabra lanzaré. Y experimenta el milagro. La actitud de Pedro es de decirle al Señor: apártate de mí porque soy pecador. ¿Y qué diferencia ahora en este otro instante en la que también hay una pesca milagrosa? El Señor ya murió y resucitó, y Juan le dice: es el Señor, y más bien Pedro se lanza al mar y va hacia Jesús. Son dos contextos diferentes en la vida de él y en la vida de muchas personas. En la primera historia, en la primera pesca, entonces entendemos que Pedro no tuvo la revelación de cuán amado era por el Señor. Cuando uno no sabe cuán amado es por el Señor, entonces cualquier error, cualquier actitud, el verse como un pecador, hace que más bien veamos que el Señor no nos quiere hablar, que el Señor no quiere tener contacto con nosotros, que seremos fulminados por Él, que seremos aplastados por Él. Pero cuando tenemos la revelación de la gracia del Señor, de quién es y cuán amados somos, esto es lo contrario, queremos correr hacia Él. Ayer dijimos que hay una clave para estar cerca del Señor, para estar cerquita del Señor. No es hacer cosas, es simplemente tener revelación de cuán amado eres. Esto es lo que acontece aquí en esta historia. Al inicio Pedro no tenía la revelación de cuán amado era. Así que frente a la santidad de Jesús, él se siente indigno, él se siente alguien que no puede estar cerca y más bien le dice al Señor: aléjate de mí, yo soy un pecador. Él se ve como un pecador. Pero ahora que él fue perdonado, recuerden allí en algún momento el Señor manifiesta que quería verlo a Pedro también después de la resurrección. Entonces más bien él corre hacia Jesús. ¿Por qué? Porque él entiende que es amado del Señor. Que esa actitud puede existir hoy en tu vida y en la mía. Que frente a cualquier error, a cualquier falla, a cualquier problema que tengamos, en lugar de ver al Señor lejos de nosotros o decirle: apártate porque soy pecador, podamos estar cerca de Él diciendo: tú me amas, tú me perdonas y sigues contando conmigo. Que esa actitud pueda llevarte a tener una vida victoriosa y en tus caídas puedas levantarte. Eso no significa
de que puedes repetir las caídas cuando quieras, voluntariamente, de ninguna manera. Está hablando que en el momento en que tú caíste, no aceptes condenación, sino aceptes el amor de Dios por ti y te levantes para que en sus fuerzas y en su gracia continúes hasta vencer. Que Dios te bendiga mucho y experimentes esta victoria.